Antes que nada y de manera breve les pido que si son tan amables de suscribirse al canal para que pueda tener más alcance la información que quiero compartir. La siguiente información es completamente confiable y profesional, ya que estas metodologías las utilizan los CEO de las empresas de cualquier parte del mundo. Matriz de evaluación del factor interno, MEFI. Esta matriz refiere un punto de apoyo en cuanto al análisis integral de las diversas estructuras, de área, que conforman a la organización empresarial. Es un método analítico de aplicación estratégica que sintetiza y mide las fortalezas y debilidades más representativas para la alta dirección, considerando su grado de impacto, negativo en el caso de las debilidades y positivo en el de las fortalezas. Esta técnica observa un alto índice de relatividad subjetiva, que puede resultar más objetiva sobre la relación de los niveles de conocimiento, especialización y experiencia de quienes observan e intervienen en el proceso, asimismo en cuanto al trabajo individual versus un trabajo sinérgico de equipo. Etapas del método. El número de variables internas, debilidades, fortalezas, a considerar debe ser sucinto, es decir, solo el resultado de las variables internas clave, esto es al hacer el análisis en una empresa se parte de observación, acopio de información, sistematización, ordenamiento, de la información. Análisis de la información. Priorización sobre la información, alternativas. Toma de decisiones. Podría ser hipotéticamente, supuesto, que posterior al manejo de la información, explicado en la parte superior, se hayan obtenido 30 variables, de las cuales 15 son debilidades y 15 fortalezas. La recomendación sería por ejemplo como lo sintetizo a 6 debilidades y 6 fortalezas y en este sentido se tendría que llevar a cabo el análisis más objetivo, posible para definir las variables, en este caso debilidades fortalezas, que se definen como claves para la empresa en su contexto estratégico. En resumen, cómo se aplica el conocimiento, la experiencia, el manejo de la información, la sinergia del equipo, entre otros para situar solamente las variables de orden trascendente a la organización. El número de variables definidas pueden ser de más o de menos, el proceso es relativo sobre el trabajo que definan los equipos estratégicos. Y se pueden localizar un sinnúmero de debilidades y fortalezas en una empresa, identifique las que después de una recopilación de información, ordenamiento y análisis, son claves por su trascendencia y relevancia. 2. Ponderación. Significa la importancia relativa que representa el impacto de las variables, debilidades, fortalezas, para la empresa. La suma de las ponderaciones deberá ser lo que se divida entre las variables resultantes, sin que el valor total de la suma exceda 1.0. 3 parámetros de clasificación para las variables. A. Una debilidad importante, 1. B. Una debilidad menor, 2. C. Una fortaleza menor, 3. D. Una fortaleza importante, 4. 4. Operar la multiplicación de cada variable ponderada por sus parámetros de clasificación, para obtener el resultado ponderado por factor, variable. 5. Operar la suma de los resultados ponderados de cada variable, para finalmente llegar al resultado ponderado, para una compañía dada. Sin importar el número de variables a integrar, el resultado total ponderado, puede darse en rangos de resultados bajos en el orden de 1.0 a altos de 4.0, haciendo mención a que 2.5 representa el índice promedio. Los resultados por encima de 2.5 señalan, considere el aspecto relativo, originado de la subjetividad del que diagnostica, un corporativo que presenta una posición interna de desarrollo, en tanto que los indicadores por debajo de este parámetro, 2.5, reflejan compañías que se sitúan en una posición y perspectiva de debilidad interior, que implica buscar soluciones estratégicas. Estos últimos datos se deberán de colocar en una tabla de manera que se puedan ponderar, puedes buscar ejemplos en Google.